iniciar ya con la presentación. Vamos a iniciar a grabar, sí. Bueno, ya como ayer vimos la estructura selectiva, hoy vamos a ver lo que es la estructura repetitiva. Estas se utilizan cuando un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Por ejemplo, escribir algo en pantalla cierta cantidad de veces, mover un objeto de un punto a otro cierta cantidad de pasos o hacer una operación matemática cierta cantidad de veces. Se le llama también bucle o ciclo a todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un pseudocódigo o un programa. Y las estructuras repetitivas nos permiten hacerlo de forma sencilla. Tenemos tres tipos de ciclo. Vamos a ver el primero, el ciclo for o para, si lo queremos ver en DFD o en pseudocódigo. Para, también conocido como programación en ciclo for, es un bucle que ejecuta una serie de sentencias un determinado número de veces, controlado por una variable de control. En este bucle se inicializa en una sola sentencia la variable de control, el valor final y el incremento o decremento de la variable. Este ciclo es uno de los más usados para repetir una secuencia de instrucciones, sobre todo cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se quiere que se ejecute una instrucción simple o compuesta. Ok. Para diagramas de flujo, esta es la estructura. Si se fijan, dice la palabra para y sigue siendo exactamente lo mismo. Cuando ustedes lo ponen en DFD, vamos a ver, descartar y vamos a abrirlo en FreeDFD. Si se fijan, aquí nosotros está el ciclo para. Lo ponemos y si le doy doble clic, aquí este primero es nuestra variable de control. Tomen en cuenta que para un ciclo o cualquier bucle que nosotros queramos utilizar, ya sea el ciclo para, el ciclo mientras, el ciclo repetir hasta que, tenemos variables de control. ¿Qué variables de control son esas? Pues puede ser cualquier tipo de variable, cualquier palabra que ustedes quieran, pero por lo regular o aquí una regla no escrita en programación es utilizar la letra I. Si no es la I es la J, si no es la K es la L, etcétera, ¿sí? Utilizar esas letras. ¿Por qué utilizamos la letra I? Se podría decir que es iteración, ¿sí? Una iteración es saber en qué ciclo voy, en qué iteración voy del ciclo. Entonces, por lo regular se utiliza la I. Bueno, aquí ven ese primer cuadrito que vi, puse la I, esa es mi variable de control. Luego en el siguiente cuadrito va donde inicia, en este caso por decirlo, va a iniciar en el 1 y va a terminar en el 20. O sea, lo que esté dentro de ahí se va a repetir 20 veces. Y el último cuadrito significa el incremento, de cuánto va a ir incrementando. En este caso de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, de 4 en 4, etc. ¿Sí? Si lo quieren ver, vean. Le voy a dar a aceptar, voy a mostrar una salida donde me va a mostrar mi I. Para que vean, déjenlo algo más grande. Para que alcancen a ver. Primera salida es la 1, va incrementando de 2. La segunda salida es 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y se terminó. ¿Sí? Ya se hizo 20 veces esto, del 1 hasta llegar al 20. ¿Ok? Bueno, ahora en pseudocódigo no hay gran diferencia, ¿sí? Tengo para, le doy el valor de mi variable en que va a iniciar, hasta dónde, con paso, y este es el incremento. Si se fijan, es exactamente lo mismo,
Solo cambia como, ahora sí que la sintaxis del programa. Y es lo que quiero que empiecen a entender. Las estructuras de control selectivas como las repetitivas son exactamente lo mismo en cualquier lenguaje, en cualquier lugar que la quieran poner. Es exactamente lo mismo. Yo voy a tener una variable de control, al menos en el ciclo para. Espérenme. Al menos en el ciclo para siempre voy a tener una estructura de control, inicio, fin y el incremento. Eso es de ley, como aquí lo dice. Buenos días. Bueno, buenas noches. Bueno, como les decía, variable de control, valor final, incremento, decremento de variables, ¿sí? Bueno, seguimos con el ciclo mientras. El ciclo mientras, también conocido como ciclo while en los lenguajes de programación, es una estructura que evalúa una condición y devuelve un valor que puede ser verdadero o falso. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta una serie de sentencias dentro del cuerpo del bucle. El flujo de datos retorna y evalúa nuevamente la condición. Si la condición se sigue cumpliendo, se sigue ejecutando las sentencias del cuerpo del bucle hasta que la condición ya no se cumple. Existe una variable que controla el ciclo mientras y se tiene que inicializar previamente antes del bucle. Esta variable normalmente se incrementa o decrementa dependiendo la condición. Aquí les puse un ejemplo. Primero declaro A que va a ser igual a 0. Mientras A sea mayor a 10, voy a hacer todo este ciclo. Entonces le voy a incrementar 1A, B va a valer 0 y luego voy a hacer otro bucle. Mientras B sea mayor a 10, voy incrementando B y simplemente hago una multiplicación de A por B. ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero que razonen el programa y me digan qué estoy haciendo en este programita pequeñito. No necesitan entender el ciclo. Con ver el escribir van a saber qué estamos haciendo. ¿Cuál sería el título de este programa? Puntos extra a quien me lo diga. Nada, Moisés. Alan. Sí, yo estoy preguntando qué hace el programa. Todas esas líneas, las 10 líneas, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es mi resultado? Está fácil, fíjense. Si A inicia en 0, ¿sí? Aumenta, luego va a valer 1, luego B va a valer 1, luego va a haber 2, entonces es 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y ambas se van incrementando hasta el 10. Entonces, ¿qué me está haciendo? Agüitas. Simplemente me está imprimiendo las tablas de multiplicar del 1 al 10.
nada más, ¿sí? Esta es la parte donde digo, es lo difícil. Hay veces que tienen que copiar código o algo, o ver algún código de alguien más y entender qué están haciendo. También esa es parte de la programación. A veces cuando entran a programar como desarrollador, ustedes ya tienen parte del programa y lo que tienen que hacer es completarlo nada más. Entonces, también comiencen a analizar qué hacen los programas. Independientemente que a lo mejor no entiendan sus variables, entiendan qué hacen en el panorama general. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El ciclo repetir hasta que, o mejor conocido como do while, al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y se vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera. Note que dado la condición se evalúa al final, las instrucciones del cuerpo del ciclo serán ejecutadas al menos una vez. Además, a fin de evitar ciclos infinitos, el cuerpo del ciclo debe contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que en algún momento la condición sea verdadera y se finalice la ejecución del ciclo. Ok, vamos a ver. ¿Cómo identificar qué ciclo se debe de utilizar cuando queremos repetir una parte de código? 1. Ciclo for. Importante de aquí, y lo voy a poner hasta con azul. Sobre todo cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se quiere que se ejecute, ¿sí? Este lo utilizamos cuando ya sabemos el número exacto de veces que queremos. Ciclo mientras. Esto es mientras haya una condición. Se evalúa una condición y devuelve el valor si sea verdadero. Este funciona como una estructura selectiva, se podría decir. Se cumple la condición, se ejecuta. Pero aquí puede ser que nunca se ejecute, o sea, que se ejecute 0 veces el ciclo, porque la condición nunca se cumplió. ¿Ok? Y el ciclo repetir al menos una vez, aquí del ciclo serán ejecutadas al menos una vez. Entonces, este ciclo mientras o repetir hasta lo van a saber si lo quieren utilizar. Cuando quieren que se ejecute al menos una vez, pues voy a usar el repetir hasta que. Si depende de una variable que ya debe estar creada antes de que se inicie el ciclo, entonces debemos utilizar el ciclo mientras. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a repetir este pedazo de código hasta que la clave sea igual a 1, 2, 3, 4. Me va a decir escribir, dame tu clave de acceso, entonces va a leer la clave. Si la clave es diferente a 1, 2, 3, 4, va a escribir la clave es incorrecta, se acaba nuestro sim y, como les dije, va a repetir esto mientras no ponga la clave 1, 2, 3, 4. Y luego ya después, cuando yo ponga esa clave, va a poner escribir bienvenido. ¿Sí? Aquí es un claro ejemplo, por decirlo, si yo de una, aquí en esta parte, pongo un 2, 3, 4, pues simplemente no se ejecuta este sí. Como ya se cumplió esta condición, ya no se vuelve a ejecutar el código. Pero, ¿qué pasa si yo pongo esto en un ciclo while? Vamos haciéndolo. pcin. Ok. Vamos a ver cómo lo teníamos. Escribir, dime tu clave de acceso, repetir, ok. Descartar. Vamos a ver. Ahora lo voy a hacer con un while. De escribir. ¿Se alcanzan a ver o le doy tantito zoom? Bueno, le doy zoom, por si las dudas. Escribir, dame tu clave de acceso. Comillas, leer, clave. Y luego lo voy a hacer mientras
clave sea igual 2, 3, 4, hacer escribir como lo tiene, clave incorrecta. Ok, si se fijan, en este caso tiene que ser diferente. Aquí lo tenemos distinto. Lo vamos a poner distinto. Ahí está. Lo voy a ejecutar para que vean qué pasa. Voy a poner la clave correcta. 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo nunca se ejecutó nuestro ciclo? Ok, ¿qué pasa si yo pongo una clave incorrecta? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven cómo se está ciclando mi programa? Nunca para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que poner otra vez esto, control C y esto ponerlo dentro para tener que se modifique esta clave. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo lo hubiera hecho con el repetir hasta que? Repetir, ahora sí pongo escribir, dame tu clave de acceso, ok, luego de aquí leer clave, pongo mi función sí, si clave es distinto a 1, 2, 3, 4, voy a poner escribir clave incorrecta, si cerramos comillas, borramos si no y voy a repetir esto hasta que mi clave sea igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora yo lo ejecuto, dame tu clave de acceso, le voy a poner 789, clave incorrecta, dame tu clave de acceso, 456, clave incorrecta, dame tu clave de acceso. Me faltó un bienvenido acá al final para identificar que ya me salí de mi ciclo. Escribir bienvenido. Ahí está. Lo ejecutamos. Dame tu clave de acceso 789. 789. 789 654 1, 2, 3. Y ahora sí voy a poner la correcta. 1, 2, 3, 4. Ya sale bienvenido y se salió del ciclo. Si se fijan, se termina la ejecución. ¿Sí más o menos entendió la diferencia entre el repetir y el mientras? No, no funciona y eso lo dije desde TFD. ¿Te acuerdas cuando te dije que una comilla simple para decir que debe de poner tal cual ese texto? Si yo le quito estas comillas, haz de cuenta que cada una de estas es una variable. Entonces yo lo que le estoy diciendo aquí es, ¿sabes qué? Esto es el texto, este texto que está entre comillas, tal cual así me lo vas a poner, no es variable, no es nada, es un texto que quiero que me lo escribas.
Por eso acá leer clave no tiene comillas, ¿sí? Porque es una variable. Cuando no tiene comillas es una variable. Ahorita vamos a hablar porque esto sale en azul, porque esto sale en negro. ¿Va? Ok. Ahora, para irnos adentrando un poquito más de lo que es ya la programación en lenguaje de alto nivel, las variables siempre tienen un tipo. Bueno, como les decía, las variables tienen un tipo de dato o es un tipo de atributo de los datos que indica al ordenador sobre la clase de datos que se va a trabajar. Esto incluye imponer restricciones en los datos como qué valores puede tomar y qué operaciones se pueden realizar. Los tipos de datos comunes son números enteros, números con signos negativos, números de coma flotante, o sea, decimales, cadenas alfanuméricas, estados, booleanos, etc. ¿Sí? Aquí ya les puse un ejemplo, boolean, ¿sí? Los tipos de datos booleanos solo pueden tener un rango de valores, 0 o 1, true o false, ¿sí? Un signet char que va del 0 al 255, un char que va del menos 128 al 127. Tomen en cuenta que estos no son números como tal. Acuérdense que el del 0 al 255 ubican el código ASCII. Por decirlo, el 59 es la letra A. Entonces, si lo quieren ver de esta manera y si se les hace más fácil, tradúzcanlo. Char es carácter. Char entonces es carácter. Un signet char es que no va a haber signos menos de 0, menos 1, menos 2, menos 3. Tomen en cuenta que el char también puede ser un número. O sea, el char es cualquier carácter, ya sea número, ya sea letra, ya sea coma, ya sea caracteres especiales, pero solo es uno. ¿Ok? O sea, puede ser la letra A, puede ser solo una coma, puede ser B, pero no puede ser A, B. ¿Sí? El int, que son los números enteros, un signet int, que son los números no negativos, long, que son números largos. Entonces, ¿a qué se refiere con números largos? O sea, números de millones. Tomen en cuenta que el int siempre va a tener un límite. Puede ser, creo que solo hasta 1.000.000 te puede leer. Ya después, ya no te lee números después de 1.000.000. Entonces tendrías que utilizar un long. Pero igual eso se va a ir viendo un poquito más a detalle ya cuando lleguemos. Bueno, un signal long es cuando yo le pongo un signal es que no puede ser números negativos, nada más. Luego float double, que son números decimales, ¿sí? Estos tal cual float y double, números decimales. Ahí sí no se preocupen. Float tienen un poquito de precisión, doble tienen el doble de precisión. ¿Qué quiere decir? O sea, float, por decirlo así en pocas palabras, te acepta hasta 8 decimales, el doble te acepta hasta 16 decimales. Se acabó. Y el string viene siendo como el char, pero aquí hagan de cuenta, esto es un char, aquí esto es char, ¿sí? Un solo carácter. String es una cadena de texto, entonces este de A, B es un string, ¿sí? Se podría decir, no tanto por la coma, pero ya cuando yo tengo más de un carácter, a eso ya yo me lo convierto en un string. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, el char y el string se utiliza cuando vamos a utilizar letras del alfabeto o alguna oración o algo así. Y todos los demás in, un signet in, long, un signet long, float y double se va a utilizar cuando sean números. El int y el long cuando sean números enteros y el float y double cuando sean números decimales, ¿sí? Y el boolean simplemente se utilizan para banderas, que ya después en programación estructurada se va a ver lo que son las banderas. Pero es muy importante que se aprendan estos tipos de datos.
También tomen en cuenta que todo esto va a venir en el examen. Les voy a preguntar cuáles son los tipos de datos, qué significa el int, qué significa el float, etcétera. ¿Sí? Si se fijan, no se los puse en la presentación, así que necesitan ver el video. Por eso les voy a dar viernes, sábado y domingo para que estudien, que vean los videos con calmita. También se pongan atento a lo que digo. En el examen no va a venir cosas que no les haya dicho, pero no significa que vayan a estar en la presentación. A veces los dije hablado, a veces nomás lo mostré en el programa y lo expliqué, ¿sí? Así que estudien. Por eso van a tener 3 días para estudiar y el lunes les hago el examen. Bueno, de aquí va a haber algo muy importante ya manejando lo que es pseudocódigo y diagrama y programa ya de alto nivel, que son las palabras reservadas. Las palabras reservadas en programación o palabras clave tienen un significado especial para el compilador de cualquier lenguaje de programación. Estas palabras pueden identificar los tipos de datos que se pueden usar, además de las diferentes rutinas de programación que permite cada lenguaje. Aquí hay un ejemplo de algunas palabras reservadas: break, class, default, else, false, goto, etc. If, for y namespace. Bueno, esto por lo regular es en C++ y Java. Estas palabras reservadas están en los dos. ¿Y qué quiere decir esto? Son palabras que no podemos utilizar como variables, ¿sí? Por decirlo, yo no puedo poner una variable que se llame goto. No puedo poner una variable que se llame true. Por eso, si se fijan, aquí en PCInt me aparece unas en azulito. Estas palabras en azulito yo no las puedo utilizar como variables, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se fijan, yo aquí, al quitar esto me aparece negro, esto me aparece negro, esto me aparece negro y esto me aparece en azul. Eso significa que D es una palabra reservada de este compilador, de este lenguaje, ¿sí? Igual si yo pongo, por decirlo, mod, es una palabra reservada. Por lo regular aquí en PCI las van a identificar fácil porque están aquí a su lado izquierdo, ¿sí? Aquí están algunas, faltan muchas más, ¿sí? Pero ustedes cuando vean de un color distinto al normal, o sea, tomen en cuenta, lo que ponen entre comillas va a estar un color distinto. Pero lo que pongan así, sin comillas, y les aparezca en un color azulito o verde, por lo regular siempre es color azul, ¿sí? Lo que les aparezca en color azul significa que esa no la van a poder utilizar como variable. Por ejemplo, leer número. Si se fijan, aparece en color azul. Esto significa que número no la puedo utilizar como variable, al menos aquí, porque significa algo para nuestro compilador. Que no sé, pero no la puedo utilizar. Entonces tengo que cambiarle. Puedo utilizar num. ¿Sí? Me aparece en color negro. ¿Sí quedó más o menos entendido qué es esto de las palabras reservadas? Vale. Ok. Ya por último, en lenguajes de alto nivel hay algo llamado librerías. Es un conjunto de implementaciones funcionales codificadas en un lenguaje de programación que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. A diferencia de un programa ejecutable, el comportamiento que implementa una biblioteca no espera ser utilizada de forma autónoma. Un programa sí tiene un punto de entrada principal, sino que su fin es ser utilizada por otros programas independientes y de forma simultánea. Bueno, hasta aquí se acabó un poquito la teoría. Esto de librería se utiliza en lenguajes de alto nivel. ¿Qué me refiero con esto?
Esto de escribir y leer, aquí si se fijan yo no pongo librerías, no nada, ya está por defecto en el compilador. En los lenguajes de alto nivel, para que funcionen el escribir o leer, se necesita una librería que ya trae esas funciones. Es como importar funciones a nuestro programa para poder hacer ciertas cosas. Igual voy a tocar un poquito de C++, pero hasta ahí. Ahora, algo importante. Hay que ver una presentación que sabe dónde la dejé. A ver. IDES. PPTX. Ah, sí, aquí está. Muy bien. ¿Qué son los IDEs? ¿Sí? Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación. O sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los IDEs ofrecen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de programación, tales como C++, Python, Java, C Sharp, Delphi, Visual Basic, etc. Es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de programación. Este es el caso de Eclipse, al que mediante el plugin se le puede añadir soporte de lenguajes adicionales. Un IDE tiene de tener las diferentes características, multiplataforma, soporte para diversos lenguajes de programación, reconocimiento de sintaxis, depurador, bueno, varias características, componentes, editor de texto, compilador, intérprete, herramientas de automatización, depurador, posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones, factibilidad para ayudar a la construcción de interfaces gráficas de usuario, etcétera. Y aquí hay dos ejemplos, Eclipse y NetBeans. El que nosotros vamos a utilizar va a ser NetBeans, o el que más van a utilizar va a ser este, NetBeans, ¿sí? Y CodeBlocks. ¿A qué viene esto de los IDs? Si se fijan, esto es un identificador de programa. Este es un ID, ¿sí? Aquí como tal, este me funciona para pseudocódigo, pero hay muchos programas que también te compilan pseudocódigos, así como hay muchos programas que te funcionan diagramas de flujo. Es lo que quiero que empiecen como a ver. Por ejemplo, voy a ver Sublime Text y voy a guardar este en el escritorio. Archivo, guardar como, escritorio, algoritmo en pseudocódigo. Yo le voy a poner primero, por decirlo así, le voy a dar guardar. Aquí voy a abrir ese archivo, Open File, escritorio y donde está primero. Si se fijan, aquí tengo. Yo aquí lo que puedo hacer, por decirlo, clave incorrecta. Ingrésala otra vez. ¿Sí? Yo le doy control S para guardarlo. Lo guardo, lo cierro. Y aquí, por decirlo, le doy, lo cierro, no, lo voy a abrir otra vez. Vean, si se fijan, se hizo el cambio. Ingrésala otra vez. Si lo ejecuto, funciona, 1, 2, 4, 5, clave incorrecta, ingrésala otra vez. Ok, ¿qué pasó con esto? Si se fijan, Sublime como tal, yo no tengo lo que tiene esto, que es un ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este simplemente es un editor de texto. Simplemente yo puedo cambiar el texto y se acabó. No lo puedo ejecutar, no le puedo hacer nada. Entonces, a esto es lo que lo convierte en una ID. Aparte de que la sintaxis, yo si le pongo aquí S, me autocompleta, ¿sí? Me dice si mi instrucción es válida, me dice errores, tiene su parte para ejecutar el código para saber si está correcto. Entonces esto lo convierte en un ID, ¿sí? Para hacer más tenemos CodeBlocks y tenemos Qt. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo aquí descargo Qt, por ejemplo, si se fijan, este Qt
es de paga, ¿sí? Pero tiene más cositas. Codeblocks es gratuito y pues tiene cositas menos, cositas más, etcétera. Pero a lo que quiero venirles es que ustedes pueden utilizar cualquier IDE que se les plazca. O sea, yo les recomiendo NetBeans porque es el mejor, tiene más soporte, etcétera. Y porque como vamos a ver Java, entonces es lo que va a estar más bonito, se podría decir. Igual también voy a ver CodeBlocks, que en este caso es C++, CodeBlocks, ¿sí? Si se fijan, compilador de C++. Aquí te dice Visual C++, C++ o C. Esto lo vamos a ir viendo después, pero fíjense. También tengo Visual Studio Code, también tengo MinGW, también tengo Dev C++. Este de Dev es otro compilador, ¿sí? Y aquí hay un montón donde yo puedo programar en C++, ¿sí? Cualquiera de estos que yo utilice. Qt Creator, PHP Storm, P Sharp, Sublime Text, Lion, Turbo C, Notepad C++, NetBeans, Eclipse. ¿Ok? Luego, ya cuando estemos en clases presenciales, vamos a ver esto. Por ejemplo, yo los voy a obligar a usar la multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a utilizar alguno de estos de JetBrains y ustedes van a utilizar, no sé, DeepC o van a utilizar CodeBlocks. Aquí, ¿qué es lo importante? Que empiecen a ver su computadora, conocerla y ver qué es lo que soporta. ¿Cómo pueden ver esto? Le dan aquí en este equipo, clic derecho, propiedades. Les van a aparecer aquí lo que aguanta su compu. Esto es el procesador. Por ejemplo, yo tengo un i7, RAM de 12 GB y listo. Y Windows 10 Home, ¿sí? Lo que importa es esto. Si ustedes tienen un procesador Pentium o de i3 para abajo y no tienen tanta RAM, tienen 2 o 4 GB de RAM, por decirlo así, ustedes Qt, este de Qt, se les va a trabar un montón y no les va a funcionar. Android Studio para programar en Android no los va a poder correr porque son programas muy pesados. Tienen que ver como su versión ligera, ¿sí? NetBeans corre en cualquiera y CodeBlocks y DevC también corren en cualquiera. Entonces, ¿cuál es lo importante o cuál es el ID correcto primero? El que soporte tu computadora, ¿sí? Por ejemplo, en esta computadora, como si nada, me corre PHP Storm, ¿sí? Que esto es para programar en páginas web. Si se fijan, incluso aunque tenga un i7 y 12 GB de RAM, se tarda un ratito en abrir. Yo antes de esta computadora tenía una Toshiba con 6 GB de RAM y un Pentium. Milagro si me abría un programa en este compilador, en este ID, ¿sí? Entonces tenía que utilizar Sublime en vez de este, porque Sublime corre en cualquier programa. Entonces, vayan identificando o vayan viendo qué tiene en su computadora y el lunes, si es que se la llevan, me dicen sus especificaciones y ya yo les recomiendo cuál es el ID o cuál es el que deben de utilizar. ¿Va? Ahora vamos viendo un poquito de los programas que vamos a ir haciendo. Clase de robótica, programación. Aquí está. Ok. Estos son los programas que vamos a hacer como tal en pseudocódigo o en diagramas de flujo. Aquí o aquí. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Vamos a ir haciendo unos, nada más para que más o menos le hayan. Voy a utilizar. Ya les hice los de estructura repetitiva, que son estos de cuál es mayor selectiva, que diga. Leer 4 números y determinar cuál es mayor. Ya les
hice el de par impar. Les voy a hacer el determinar cuál es primo o no. Y este de leer n números ingresados por el usuario y sumar los números pares y promediar los impares, ¿sí? Estos no se los hago porque creo que son demasiado fáciles, incluso los dice del 1 al 50 y como les dije, si pusieron atención de identificar cuál es el ciclo que deben utilizar va a estar fácil. Este no se los hago porque es casi una copia de leer un número primo y determinar si es primo o no. Solo hay que cambiar que se sumen y ya, se acabó. Pero bueno, vamos viendo con el primero. Leer un número y determinar si es primo y no. Lo voy a hacer en dos. Va a ser en PCInt y ya voy a ir viendo en C++. Para entregar estos 11 programas van a ser solamente en pseudocódigo. No les voy a hacer lo que lo hagan en C++, porque estos sí los voy a hacer todos yo en C++. No más para que vayan viendo que no cambia mucho. Bueno, esto lo voy a cerrar y voy a crear uno nuevo. Bueno, números primos. Este es mi nombre de programa. Ahora, yo le voy a dar escribir, dame un número, ¿sí? Y luego voy a leer un número. Ahora, antes de iniciar a programar, eso lo hice porque ya es por defecto, voy a leer un número, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que un número es primo o no es primo? Hablen, no me hagan obligarlos. Moisés, Rubén, Alan, Angie, ¿cómo saben si un número es primo o no? No les digo como programación. Así, ¿cómo ustedes identifican cuál es un número primo? No, esos son pares e impares. Los números primos y no primos. Y no me vayan a salir que no son hijos de su hermano. A ver, les voy a ayudar. El 5 es un número primo. Entre 1 y sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo único en común que tienen ahí? Que solo tienen dos divisores, ¿verdad? El 1 y sí mismo. ¿Por qué el 5 no es primo? ¿Cómo no? 5 entre 5 me da 1 y sobra 0, ¿verdad? 5 entre 1 me da 5 y sobra 0. Recuerden, son divisores todos aquellos que de residuo me dan 0. ¿Sí? Si me dan algún residuo mayor a 0, no son divisores de ese número. Entonces, ¿con qué otro número lo puedo dividir que de residuo no me dé 0? Si lo divido entre 2, me va a dar 2 sobra 1. Si lo divido entre 3, me va a dar 1 y me sobran 2. Si lo divido entre 4, me va a dar 1.
1 y sobra 1. Entonces, el número 5 es un número primo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que el número que yo ingrese, o sea, mi variable x o mi variable num, que yo ingrese, solo tenga dos divisores y san se acabó, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, vamos viendo. ¿Cómo lo podría hacer? ¿No se les ocurre nada? Ok, vamos a verlo fácil. ¿Cómo supe que el 5 era un número primo? Lo tuve que haber dividido entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre el mismo 5, ¿verdad? Sí, así es. Entonces lo tengo que dividir con cada uno de estos. Si yo le pongo 1375, no puedo hacer estas divisiones hasta 1375 manualmente, ¿verdad? Tengo que utilizar un ciclo para que lo haga en automático el programa. ¿Cuál es el único ciclo donde tengo una variable de control? Tengo un incremento de la variable y sé exactamente cuántas veces lo tengo que repetir. ¿Cuál es ese ciclo? Ciclo para, ciclo mientras, ciclo repetir hasta que. No. Recuerden, repetir hasta que se ejecuta una sola vez y dependiendo una condición es si se vuelve a repetir. El ciclo while o el mientras se repite, se evalúa la condición y ahí es si se ejecuta o no. Y el for tiene una variable de control, tiene un límite, o sea, sé cuántas veces se tiene que repetir y tiene un incremento. Entonces yo voy a hacer un for, o en este caso un para. Para mi variable numérica, como les dije, ahora sí que aquí en programación, mi valor inicial, mi variable numérica va a ser una i que va a comenzar en 1. ¿Hasta qué valor? ¿Hasta cuál voy a dividir? Si les digo que yo ingreso hasta el 5 y el 5 es mi num, o si ingreso hasta el 7 es mi num, ¿hasta qué valor voy a tener que dividir? Basta. ¿Y en qué variable se guarda ese valor que yo voy a ingresar? No, en el num. O sea, hasta el número que yo ingresé, del 1 hasta el número que yo ingresé, ya sea 5, ya sea 7, ya sea 0. Y el paso, ¿cuál va a ser el incremento? Pues va a ser de 1 en 1, ¿verdad? Ahora, aquí ya viene algo conocido, el sí y entonces. ¿Sí? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que el residuo me dé 0, ¿verdad? Eso lo vimos en par e impar. Entonces le digo num mod i igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Si al número lo divido con la iteración de aquí, tomen en cuenta, si yo pongo el 5, esta i va a valer 1, 2, 3, 4 y 5.
Si yo al dividirlo con esos, el residuo me da 0, entonces yo voy a tener una variable llamada divisores que le voy a incrementar 1. Divisores es igual a divisores más 1. Ahí está. Simplemente le aumenté 1 a divisores. Si no, no voy a hacer nada. ¿Ok? En este caso, yo lo que tengo que hacer aquí antes de entrar al ciclo, voy a asignar la variable divisores que va a iniciar en 0. O sea, no va a tener ningún valor. ¿Por qué hago esto? Siempre debemos de inicializar las variables porque si nosotros no la inicializamos, se puede guardar cualquier archivo basura, cualquier número. Entonces yo aquí le estoy diciendo que va a valer 0 y ya si al dividirlo me da algún número, pues ya nomás le voy a sumar el número que yo tenga. Ahora, ¿qué me falta? Solo me falta un sí, entonces, que yo digo, si mis divisores es igual a 2, o sea, solo tuve 2 divisores, escribir número primo. ¿Sí? Si no, escribir el número no es primo. Y cierro las comillas. Lo voy a ejecutar. A ver, un número que no es primo es el 8. Le doy el 8, el número no es primo. Le doy reiniciar, un número que sí es primo es el 7. Y ya, me sale que el número es primo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? A ver, lo vuelvo a explicar. Voy a leer un número. Los divisores los voy a iniciar en 0. ¿Qué son estos de los divisores? Son estos números de aquí afuera que dividen al número. Este número que está aquí es mi num, ¿sí? En este caso yo de ejemplo puse el 5, ¿sí? Como les digo, esto va a ser mi 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque mi num es 5. Si fuera 7, pues tendría 6 y tendría el 7 también. Si fuera 1375, pues tendría 1375 números. O sea, lo debo de dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y cualquier otro número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero saber cuántos divisores tiene. Por eso los hago entre todos. Pero pues no voy a hacer 1375 estos para saber si es divisor, ¿verdad? Entonces simplemente lo hago con ciclo for. Esto me lo vas a estar repitiendo hasta que yo llegue con mi número, del 1 hasta ese número. ¿Ok? Entonces si yo aquí pongo un 13, por decirlo, voy a escribir para que vean iteración, coma, y para que vayan viendo en qué iteración voy. Por decirlo, dame un número, le voy a hacer el 7. Si se fijan, iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo le pongo 15, la i llega hasta el 15. ¿Qué quiero que vean con esto? Ok, si ya saben que este número va a ir desde el 1 hasta el número que yo ponga aquí, entonces si al número yo los divido con todos esos números, entonces ya solo veo el residuo. Mod me saca el residuo. Entonces, esa línea como se ve. Si el residuo de dividir el número entre la iteración que voy, me da 0, entonces yo le voy a aumentar 1 a mi divisor. ¿Qué pasa? Por decirlo, acá ahora voy a imprimir, escribir divisores
Ok. Y de aquí le voy a poner mi variable divisores. Luego le voy a poner otra coma, comillas, iteración, dos puntos, comillas, coma y la iteración i. Para que vean cuántas divisores tengo y cuánto i. Lo voy a poner con un número chico, el 8. Vean, tengo divisores 1, que es el 1. Tengo divisores 2, que es el 2. Cuando yo iba en la iteración 3, si se fijan, el 3 no es divisible entre 8. 8 entre 3, ¿cuánto me da? 2 y me sobra 2, ¿verdad? Entonces, si se fijan, divisores no cambió cuando yo iba en la iteración 3. ¿Sí? Divisores que siguió quedando 2. Luego, cuando me fui al 4, ya cambió y fueron los divisores 3, porque ya tengo el 1 como divisor, tengo el 2 como divisor y tengo el 4 como divisor. Ya cuando llegué al 5, al 6, al 7, si se fijan, el valor de mis divisores no cambió, siguió siendo 3. Ya cuando llegué al 8, pues ya el 8 también es divisor, me le aumentó 1, entonces ya quedó en 4 divisores. El 8 tiene 4 divisores. Como esa no es la definición de un número primo solo tiene 2 divisores, 1 y sí mismo. Entonces, pues nada pasó. Ahora voy a poner otro, el 5. Número primo, ¿por qué? Porque en la iteración número 1, 5 entre 1 me da 5 y sobra 0, ¿verdad? Es divisor. Entonces, agrego ese divisor. 5 entre 2 me da 2, sobra 1, no es divisor, entonces mi divisor quedó en 1. En el 3, 5 entre 3 me da 1, sobra 2, entonces no es divisor, siguió en 1. Luego voy en el 4, 5 entre 4 me da 1, sobra 1, entonces no es divisor, se queda en 1. Me voy hasta el 5, 5 entre 5 me da 1, sobra 0, como si sobra 0, se me aumentó 1 al divisor. Entonces, como al final solo tengo dos divisores, el 5 es un número primo. Sí, más o menos quedó entendido cómo se hizo este programa. ¿Alguna duda? No, porque ¿Seguros? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Analícenlo bien. Los apuntes de las clases anteriores. Ok. A ver. Aquí está uno. No son apuntes como tal, pero son las clases anteriores. Y aquí está el otro. Sí, la verdad solo fueron dos videos de YouTube. Sí. Ahí están las dos clases anteriores. Va. Entonces, ahora prosigo a hacer
este mismo programa en C++ para que vean la diferencia. Voy a descargar CodeBlocks. Dejen primero ver si no lo tengo ya instalado. No. Ok. CodeBlocks. Nos metemos aquí, le buscamos donde diga download, descargar. Aquí está, downloads. Y vamos a descargar este que dice de binary release. Y simplemente le damos aquí donde dice Windows. Aquí es muy importante buscar el que diga MinGW porque es el que nos permite ejecutar el programa. Si no ponemos el de MinGW, no nos va a servir para nada CodeBlocks. Guardar. Sigo grabando, ¿verdad? Sí. Esperemos a que se descargue. Como les digo, de programar mientras se descarga, esto es lo más difícil. Entender esto es lo más difícil, saber qué poner es lo más difícil, saberlo dónde poner es lo más difícil. Ahorita van a ver qué tanto va a cambiar de aquí a C++. Ya se descargó, vamos a instalar. Le damos Next, aceptan el acuerdo, de aquí no le muevan nada, le dan Next, le dan Install y listo. Bueno, en lo que termina, pues vamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Cuál les dije que otro? Leer n números ingresados por el usuario y sumar los números pares e impares. Ok, tenemos dos variables por defecto, suma par y promedio impar, ¿verdad? Para un promedio, ¿qué se necesita? La suma total de los impares y cantidad de los impares, ¿verdad? Entonces ocupamos tres variables. A ver, ejercicio, este lo voy a poner porque no se me ocurre otro nada. Ejercicio, ¿cuál es? 10, no, 9. 9. Ok, ejercicio guión bajo 9. Ahí está. Ocupo tres variables. Voy a asignar una variable que es ay, le pongo que sí, que lo deseo ejecutar ahora. Vale 0 y es mi suma par. ¿Sí? Control funcionando. Ojo, control Z, control Z. Ok. Luego yo voy a tener otra asignación que también vale 0. Bueno, ¿saben qué? Para hacerlo más fácil. Voy a copiar esto. Control C, Control V, Control V, Control V. ¡Ay! Ya la cagué. Por eso decía que lo hacía la antigua. Vale 0. Y esto suma par, suma impar. Y voy a asignar otra variable que también inicie en 0. Y va a ser cont de contador impar. Para tener la suma y el total de números impares para poder sacar un promedio. Bueno. De aquí simplemente nosotros le damos aquí
le ponemos que es el por defecto y ya nomás le damos OK para que se ejecute nuestro C++. Bueno, una vez teniendo eso, dice nuestro programa: leer n números ingresados por el usuario. OK. Yes, associate. Aquí lo que nos pregunta es que si queremos asociar todos los archivos C++ para que nos los abra Codeblox. Yo le recomiendo que sí. Le ponen yes, associate Codeblox with C++ file types. Aquí es muy importante que empiecen a hablar el idioma inglés. Bueno, no se crean, hablarlo no, al menos entenderlo, ¿sí? O si no, tengan traductor completamente a la mano. Ojo, ¿cuánto lo va? Bueno, de ahí ahorita les explico esto, vamos a terminar el otro programa, porque si no, no alcanzamos. De ahí yo voy a hacer un repetir, ¿sí? Un repetir. Secuencias de acciones. Primero, escribir, dame un número, ¿sí? Leer, no, voy a leer el número, ¿sí? Ahora simplemente tengo que hacer un if, ¿sí? El if clásico que ya habíamos hecho de par impar. Num mod 2 igual a 0. Entonces, ¿qué debo de hacer? Suma par. Bueno. Suma par. Déjenlo, pongo en una asignación porque si no, no me lo va a hacer. Suma par va a ser igual a suma par más el número, porque acuérdense que es la suma de todos mis números pares. Si no, mi suma impar va a ser, a ver, ay, lo puse al revés. Suma impar va a ser igual a suma impar más mi número, ¿sí? Porque eso fue un impar. Solo no sé por qué me sale así. Lo haré a la antigua. Esto era suma impar más mi número. Y aquí es mi suma impar. Ok. De aquí le hago mi asignar. Contador impar. Y esto es contador impar. Ajá. Más 1. ¿Alguien entiende el por qué es la diferencia acá más num y acá es más 1? Sí. Acá, hagan de cuenta, por eso las diferentes variables. Suma impar me está sumando todos los números. ¿Qué quiero decir? Si pongo 3, 5 y 7, me va a sumar 3 más 5 más 7. Contador impar lo que me está haciendo es me va a dar ese 3. ¿Por qué me va a dar 3? Porque son 3 números, 3, 5 y 7, que son los números impares, ¿sí? Si pusiera 3, 5, 7, 9 y 11, la suma impar me va a dar 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Contador impar me va a dar 5. ¿Por qué? Porque son 5 números los que ingresé. ¿Por qué hago esto? Pues para sacar el promedio que tengo que hacer. La suma total de los números entre la cantidad de los números, ¿verdad?
Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ok, de aquí yo ya estoy haciendo esa parte. Ahora solo me falta lo más importante. Repetir esto, este pedacito de código, hasta que el usuario quiera. Entonces yo le voy a poner escribir. Ahora donde tengo. Ingresar otro número. Se las voy a poner fácil. Lo pongo entre paréntesis. 1.sí, diagonal, 2.no. Un ejemplo. Ahí cada quien se puede inventar lo que quiera, ¿no? Ahí, cierro comillas. Ahí está. Ahora simplemente voy a leer mi variable. A ver, ahora ustedes me van a decir qué variable le pongo. Alguien dígame alguna variable, lo que sea. ¿Qué variable quiere que les ponga? Alguien, hable. Bueno, nadie dijo. Le voy a poner de respuesta. Y yo voy a repetir este ciclo hasta que mientras la respuesta sea igual a 1. ¿Sí? Ya cuando no sea igual a 1, que ya ponga 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a escribir los resultados. Escribir la suma de los pares es 2 puntos, espacio, comillas, coma, suma, par. Escribir el promedio de los impares es 2 puntos, comillas, coma, y entonces pongo suma impar entre contador impar. Y listo, saco la suma y promedio de los pares. Vamos a ver. Dame un número, le voy a dar el 2. Quiero ingresar otro número, sí, le pongo 1. Ok, hay un error. ¿Qué pasó? Ok, no hablan, los voy a motivar. Ah, no, ingresar un número no. Va a ser dos números. El 1, no. ¿Aquí en un o acá abajo? ¿Dónde me decías? ¿Acá? No, aquí no hay ningún problema porque el número lo ingresa el usuario. Tú fíjate. Next finish. Ah, caray, lo cerré, ¿verdad? Espérenme, denme un número. 2. Quiero ingresar otro número, le pongo 1. Ok, la suma de los pares es 2 y todo. Pero tú fíjate, quiero que veas el error. Yo le puse que deseaba continuar y se fue hasta acá. ¿Sí? Se supone que debió de haberse regresado. Entonces el problema está aquí.
Sí, o sea, no debería de ser igual a 1, pero ¿qué condición debería de ser? O sea, este comando está bien. El problema, la condición que yo puse está mal. Con esto no me va a repetir nunca el ciclo. No, no tengo que aumentar nada, solo tengo que cambiar la condición. Bueno, voy a pausar tantito el video. Entonces, num igual a res, ¿o cómo? ¿Así? Pues es lo mismo, el orden de los factores en un igual no afecta. Vamos a ver. 6, bueno, 7, le pongo 2 que no me sale. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. 7, le voy a poner que si quiero ingresar otro número. Ahora le pongo un 2. Y ahora le pongo otra vez 2 para que ya no me lo repita. Oh, mira, sí funcionó. Eso era. Es que ya me habías dicho igual a 2, pero cuando me dijiste es por esto dije, no, tienes que analizármelo bien. Sí, era res igual a 2 porque aquí estoy diciendo, o sea, yo voy a repetir todo este código hasta que yo ponga que no. Así es. Ahí está. Ya te salvaste del examen teórico, 20 puntitos gratis. Va. ¿Alguna duda de cómo funciona esto? ¿Cómo hacer que el usuario ingrese tantos números que él desee? ¿Por qué se hizo este sí, fin sí y todo eso? Va. Hasta luego. Va. Bueno, ahora voy a hacer el de los números primos en C++ para... Sí, esto es muy confuso, no te apures. Les digo, eso es lo más difícil. Voy a crear un nuevo proyecto. Luego de aquí le doy donde dice Console Application. Le doy Next. Aquí elijo que sea C++. Le doy Next. Aquí el título, por decirlo, primer programa. ¿Sí? Y lo voy a crear en este caso, sí, ahí en documentos, seleccionar. Le doy Next y le doy Finish. No le muevo nada más. ¿Sí? Si se fijan, ya me crea en automático este. Esto básicamente te lo crea ya por defecto si yo le doy ejecutar. Yes.
Vean, ya me sale Hello World, hola mundo, ¿sí? Este es el primer programa. ¿Se acuerdan lo que les dije? Una librería. Este de Ustream es lo que nos permite entrada y salida. Esta librería trae como tal todas estas funciones: escribir, leer, si, entonces, según, mientras, repetir, para, todo lo trae esta librería. El Using Namespace STD significa estándar. Esta línea lo que está haciendo es que todo lo que yo escriba aquí va a estar en un espacio estándar. ¿Qué quiere decir? Que si este programa yo me voy a una computadora que tenga Mac, que tenga Linux, que tenga algún otro sistema operativo, al ser un espacio estándar va a correr en cualquier lado. Esto, ahora sí que de ley debes de tener estas dos líneas. Luego tenemos esto, que va a ser nuevo para ustedes, pero es llamado función. Es una función main. La función main, siempre cuando yo le doy aquí el botón de ejecutar, es la primerita que se ejecuta, siempre. ¿Sí? Aún tenga 20 funciones, las funciones se van a ver en programación estructurada. Siempre cuando yo tenga funciones, la primera que se va a ejecutar es esta. Ahora vamos borrando y lo voy a poner así para que vean qué tanta es la diferencia. Lo voy a poner así. Y esto lo voy a... ¿Se alcanza a leer el pseudocódigo? Ok, con eso. Para que vean. Fíjense. La única diferencia que tiene esto, primero yo tengo que declarar todas las variables. ¿Cuántas variables tengo? Tengo num y tengo divisores. Tengo dos. ¿De qué tipo de datos son? Acuérdense que les dije que hay números. En este caso primero hay que identificar num y divisores. ¿Son números o letras? Son números, ¿verdad? Ahora tenemos que identificar, ¿son números enteros o con decimales? En este caso son números enteros. Entonces yo primero voy a declarar las variables como un número entero y le voy a poner num y luego le voy a poner divisores. Déjenme bajo tantito acá. Divisores igual a 0 y punto y coma. Como les dije en una de las presentaciones, muy importante los puntos y comas porque si no, no funciona. Luego, tengo que poner escribir, dame un número. Acá en C++ es comúnmente escrito como code, ¿sí? ¿Qué significa ese code? Console out, salida de consola, ¿sí? Luego se le pone 2 mayor que, así es la sintaxis, es como que si yo, así como les digo que debe de haber comillas, así debe de tener estas dos cositas. Y ahora sí, ya pongo entre comillas, dame un número, ¿sí? Luego otra vez le pongo S es de menor que y voy a poner un comando llamado enl. Enl es en line, o sea, final de línea. Esto se podría decir que es un salto de línea, ¿ok? Luego yo tengo que leer mi número, que es esta parte, ¿sí? Entonces, para leer mi número, simplemente voy a utilizar el contrario. Cin. ¿Qué significa esto? Console in, entrada de consola. Y ahora solo pongo 2 mayor que, ¿sí? Ahora son como los mismos signos, pero al revés. Y la variable que voy a leer, ¿sí? De ahí, hasta ahí vamos bien. Esta parte de divisores ya la tengo acá. Divisores es igual a 0. Ahora simplemente tengo que hacer mi for y mi si. Ok, vamos viendo. Voy a crear mi for. ¿Sí? Ahí está mi for. Abro paréntesis.
tengo mi i que inicia en 1. Como les digo que la tengo que declarar, entonces le pongo in i igual a 1. Luego pongo punto y coma y tiene que ser menor o igual a mi número, punto y coma y más, ¿sí? Y abro llave. Listo. Lo voy a poner acá abajo para que se quede más claro. Dentro de esta llave yo voy a poner lo que va dentro del for. Ahora sí, quiero que quede claro. Si se fijan, esta pequeña partecita del pseudocódigo es esto, ¿sí? Esta parte de hasta num se traduce en esto, que va a ser menor e igual al num, o sea, hasta que sea igual al número. Con paso, o sea, el incremento de 1. Aquí en C++ se traduce como i más más. Eso significa que voy a aumentarle 1. Y se acabó. Ahora viene mi si, entonces fin si. Hagan de cuenta que este fin para son este cierre y apertura de llave. Todo lo que va dentro del for va dentro de la llave. Ahora, si lo voy a traducir al inglés, es if. Copio ese, no. ¿Se acuerdan cuál era el signo o lo que debía de poner en vez del mod? El porcentaje, ¿verdad? 2. Y aquí es donde ya empiezan los operadores relacionales tal cual les dije. Tenemos que poner doble igual para comparar, porque aquí un igual es asignar, doble igual es para comparar. Le pongo que es igual a 0. Entonces yo voy a abrir llave, ¿sí? Y dentro de eso simplemente yo puedo poner divisores es igual a divisores más 1 o simplemente poner divisores más, que le voy a aumentar 1 a mis divisores, ¿sí? Si se fijan, aquí está el para, aquí está el if, ¿sí? Sí, aquí tengo mis divisores más. Simplemente después del fin para, siguiendo esta estructura, o sea, donde se acaba el for, le doy un enter y tengo que poner este sí entonces. Entonces va otro if. Si mis divisores doble igual a 2, entonces abro llave. Tengo que escribir, entonces va out, pongo número primo, puse doble M, en L, punto y coma, salto de línea, y aquí yo simplemente voy a poner la siguiente palabra, else, que en español significa esta parte de si no, ok, y ahora voy a poner out, el número, me faltaron las comillas, el número no es primo, en L, punto y coma. Ahí está. Si se fijan, me dice fin sí. Mi fin sí se traduce como el final de la llave. ¿Ok? Y luego dice fin algoritmo. En este caso, mi fin de algoritmo es el cierre de llave. Está casi igual, ¿verdad? Tenemos la misma estructura, la misma lógica. Ahora bien, vamos a ejecutar esto. Y vamos viendo, me dice, dame un número. Le voy a dar el 7. Me dice, el número no es primo. Ok. Aquí hay un error. ¿Por qué me dice que no es primo? Cuando el 7 sí es primo. Segunda oportunidad, quien me lo diga, no hace examen teórico. Así.
Ahí está. Es más, miren, para que alcancen a percibir la diferencia. Yo creo que ahí, y hacemos esto más para acá. A ver, fíjense bien. ¿Nada? O sea, dices que el error está aquí. Casi, pero no. El error no está ahí. Ni modo. Bueno, el error estaba aquí. En vez de 2 era mi I. Ahora sí lo voy a ejecutar. 7, número primo. Le doy otra vez a ejecutar. Ahora le doy 8. El número no es primo. Ya está funcionando. Yo aquí le puse el 2, que lo único que me determinaba era si era par o impar. Si lo hago así, ya me determina si es primo o no es primo. Porque acuérdense que tenía que pasar las divisiones de cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el número que sea. Ahora bien, ya que vieron un poquito de C++, ¿hay mucha diferencia lo que es pseudocódigo o solo es aprenderse la sintaxis de C++? La I es la iteración, la variable de control del ciclo. Ah, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ay. Bueno, prácticamente, ¿qué va a ser como su tarea práctica lo que quieren hacer? Van a ser como 15, 20 actividades, ¿sí? Que ahorita como tal no las voy a revisar, las voy a revisar hasta las clases presenciales que ya van a ser el lunes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer estos programas en pseudocódigo, ¿sí? Porque yo los voy a hacer en C++, ¿sí? Van a tener toda la siguiente semana, o sea, se puede decir que estos 11 lo van a hacer en pseudocódigo para la siguiente semana, al viernes de la siguiente semana, ¿sí?
Si le quieren ir aventajando, le pueden ir aventajando. Para el lunes, de este lunes en 8, yo los voy a hacer todos en C++ para que vean que ninguno se tardaba más de 10 minutos en hacerse. Y les voy a dejar otros programas en C++, que son otros 6, 7 programas más. Y ya, sería todo lo de la materia. Como tal, prepárense para el lunes que va a ser el examen teórico. Ahorita voy a subir el video de hoy, que creo que sí lo despausé. Sí lo despausé. Ahorita un ratito más les subo el video de hoy. Les subo el primer video de la presentación, que creo que es el único que no he subido. Y les paso la presentación y les paso este Word para que tengan los programas. Ah, no, el lunes. Sí pensaba hacerlo mañana, pero sé que van a googlear y de nada va a servir. Entonces, se los hago el lunes ya en la clase allá en UDN. Ah, pues sí, no estuviste el primer día, ¿verdad? Este lunes que viene ya se regresa a clases presenciales, ya no van a ser en línea, entonces para que sepas, pues el lunes ya nos veríamos en UDN, por eso dejé toda esta parte de programación para la siguiente semana. ¿Los demás alguna otra duda? Ya que ya detengo grabación.